Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Tobin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a hablar un tema maravilloso, un tema precioso, un tema apasionante. Vengo a hablar de los salmos, de los Teilim, de la historia un poquito de Teilim y sobre todo la historia de el creador de los Teilim. Los Teilim, los salmos, fueron compuestos y editados básicamente por el rey David entre los años 2880 y 2924. Sin embargo, varios de los salmos fueron compuestos por otros grandes personajes desde Abraham Avinu, en nuestro patriarca Abraham, hasta los tiempos de David. Algunos de ellos son de los hijos de Korah, algunos de Asaf, algunos de otros personajes. ¿Y quién los recuperó? ¿Quién los recopiló? Fue el rey David, bajo el nombre de los Salmos o Teilim. El Talmud nos atestigua que todos los salmos, todos los Teilim fueron compuestos bajo el concepto de Ruach HaKodesh, de inspiración divina. Todos fueron compuestos bajo inspiración divina y tienen un poder maravilloso. Vamos a ver un poquito de historia de nuestro autor, el rey David. El rey David nació el día de Shavuot, el día de cuando cae la fiesta de Shavuot. Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá. Qué interesante, porque en la entrega de la Torá nace él un día de 6 de Sivan, en el año 2854, y también fallece el mismo día de Shavuot, en el mismo día, pero en el año 2924. Nace en 1854 y fallece en el 2924, un día de Shavuot, de la fiesta de Shavuot. El rey David era el más chiquito, el más pequeño de 8 hijos que tuvo Ishai. Él fue marginado, no era un hijo querido y era menospreciado por todos sus hermanos y hasta por su propio padre. ¿Por qué? Porque todos eran fuertes, hermosos, y el rey David también era hermoso, pero era pelirrojo, yo soy pelirroja, y era chiquito y así, ¿no? Y todos eran fuertes y grandotes. Y sin embargo, todos lo marginaban. El árbol genealógico del rey David es muy interesante. Se remonta desde Yehuda, el cuarto hijo de Jacobo, de nuestro patriarca Jacob, del cual todo Israel lleva su nombre. Llevamos su nombre de Yehudim por Yehuda, el cuarto hijo de Jacob. Y desde ahí lo engendró Pérez, y de Pérez salió Hetzrón, después Ram, luego Aminadab, luego Nachshon, luego Salma, luego Boaz. Boaz es el que se casa con Ruth la Moabita, aquella conversa del Moab. De ahí tienen a Obed, y de Obed nace Ishai, que era el papá del rey David. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. Desde Yehuda, el cuarto hijo de Jacob, desde Yehuda hasta David Amelech, toda la generación. Y ahí en medio se casa uno de ellos con Boaz, de ahí nace Obed, y de ahí nace Ishai, y de ahí nace David. La Ruth la Moabita, por haberse convertido con tanto amor, tuvo el mérito de tener a David Amelech. Y tenemos la Megilat Ruth, con toda la historia de Ruth, que también se lee el mismo día que nace y muere David. En Shavuot también leemos, en el día de la entrega de la Torá, leemos la Megilat Ruth, la historia de Ruth. David Amelech fue de repente, sorpresivamente, ungido por Hashem a través del profeta Shmuel para reinar el pueblo de Israel durante 40 años.
desde el 2884 hasta 2924. David Amelech, el rey David, fue el que mató al temible y gigante, formidable Goliat. Él, siendo un pequeñito soldado y chiquitito, él logró con una resortera, con una piedrita, matar al gigante Goliat, y por este mérito que lo mató se pudo casar con Mijal, la hija del rey Shaul, que él había prometido que el que pudiera matar a este gigante Goliat, el filisteo Goliat, le daría el privilegio de casarse con su hija Mijal. Y David fue el privilegiado para casarse. Pero ahí nacen los celos, nace la envidia, nace todo en contra de David por Shaul, por su suegro Shaul. ¿Qué pasa? David Amelech fue tan elogiado, de una manera tan manifiesta por el pueblo de Israel y por su heroísmo, por haber matado a ese gigante que nadie pudo haberlo matado, nadie se atrevía a enfrentarse. La gente cantaba por las calles: Shaul mató a miles y David a decenas de miles. Entonces todo esto trajo muchos celos, despertó muchos celos al rey Shaul, a su suegro, creyendo que su yerno David se le estaba autopromocionando como el rey, quería quitarle su trono. Y esto le trajo muchos celos y crearon tantas historias de tristeza, de persecución mortal del suegro hacia el yerno. Y la traición también de los mejores amigos íntimos de David, como Doeg y Ahitofel. Y estos sucesos se reflejan en los Teilim que David Amelech escribió, en muchos de los salmos que él escribió, y hace referencia y alusión a sus enemigos y a sus traidores, que eran sus amigos y su suegro. David Amelech, el rey David, tuvo la oportunidad de matar a su suegro en varias ocasiones, y en una de las ocasiones lo persiguió y lo encontró dormido en una cueva, y ahí lo pudo haber matado, pero él le demostró sus buenas intenciones hacia él, hacia su suegro, y le demostró que estando tan cerca no lo iba a matar. ¿Y qué hizo? Tomó su lanza o su navaja o cuchillo, lo que quieras, y le cortó su punta de su traje magistral, y en señal de que pudo haberlo matado y que tenía buenas intenciones, y no lo mató. Y después David Amelech, el rey David, después de la trágica muerte de Shaul y sus hijos en la guerra de los filisteos, ahí entonces es cuando él es nombrado rey después de Israel. Entonces él fue el que David Amelech le pidió a Hashem que lo ponga a prueba, igual que Abraham, Isaac y Jacob, con nuestros patriarcas, para que puedan decir sobre él que Eloque David, el Dios de David, así como dicen Eloque Abraham, Isaac y Jacob, que también dijeran Eloque David, el rey de David. Pero esto fue calificado como un error por haber retado a Kadosh Baruj Hu, y por lo tanto falló en la prueba de Bathsheba. Pero él no cayó en el adulterio. Él hizo un error, cometió un error, pero su conducta fue inapropiada para un personaje como David, que era tan íntegro y tan bueno, como David Amelech, el rey David. Nos dice el Talmud: todo el que dice David pecó está equivocado, porque David no pecó. Sin embargo, David mismo se hacía y se consideraba esto como un grave pecado, generando en un sentimiento de culpa y una teshuvá, un arrepentimiento muy profundo, con una serie de ayunos y sufrimientos para que Hashem lo perdone de esta falta que él cometió. Esto David lo expresa en varios de sus salmos. En varios de sus salmos demuestra su error y su arrepentimiento. En el Talmud nos dice que David falló 2 veces, pero él salió adelante.
y Shaul falló una y su resultado fue fatal. O sea, David cayó, se equivocó y se recuperó. La diferencia consiste en que David sí supo admitir su error. Inmediatamente supo admitir su error diciendo, me equivoqué. Tuvo el valor de decir, me equivoqué. Pero Shaul no lo hizo. Shaul se tardó al reconocer cuando el profeta Shmuel le reclamó su error con Amalek. De aquí vemos que David siempre llevaba su pecado delante y sus errores siempre los llevaba enfrente. Siempre reconocía sus errores. De aquí el mensaje eterno de David: si cometes un error, por más insignificante, por más mínimo que sea, debemos de admitirlo y de inmediato arrepentirme todo el tiempo y hacer teshuvá. Aprender a decir me equivoqué es honesto y es de una persona sencilla y reconocer tus errores es muy importante. Entonces debemos de salir siempre triunfantes y adelante y reconocer nuestros errores. David fue lo que hizo. David reconoció siempre sus errores. David siempre manifestó su humildad. Esa es la palabra, de mostrar la humildad al reconocerme fallé. David Amelech, el rey David, fue perseguido a muerte, no nada más por su suegro, ¿sí?, Shaul, sino que también por su propio hijo Absalom, teniendo que escapar a Jerusalén a medianoche con un grupo pequeño de seguidores. O sea, no nada más Shaul lo perseguía, sino su hijo. Él vivía en persecución total, la muerte. Imagínense, vivía en vida o muerte, en persecución. Todo el mundo quería matarlo. Entonces él se fue a Jerusalén. Fue el que al escapar de Jerusalén escucha los insultos de Shimi Ben Gerá y le decía a Shimi Ben Gerá a David: asesino, adúltero, vete. Y entonces cuando su ministro Abishai quiso matarlo a Shimi, ¿qué dijo David? Déjenlo. Dios permitió que me insulte, es porque yo me lo merezco. O sea, David lo iban a matar al que estaban insultando, estaba insultando a David y lo iban a matar, y dijo, cuando su ministro Abishai quiso matarlo, a Shimi, al que le estaba insultando, David dijo, no lo maten, no. ¿Por qué? Porque si me está insultando es porque yo lo merezco. Hashem me está permitiendo que me lo merezca yo. Entonces, no, esto es otro legado de David. O sea, David es impresionante, es un legado eterno del rey David acerca de cómo enfrentar este tipo de situaciones sociales. No debemos de acusar o atacar al que nos están haciendo. Si nosotros somos el problema, si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho el otro. O sea, el que te lo hace no es el que te lo está haciendo, sino al que mandó a hacértelo. O sea, no te fijas quién te lo hizo, sino fíjate quién permitió que te lo hicieran. O sea, quiere decir, como el perro, le dan con el palo y muerde el palo, en vez de morder la mano que le pega, que agarra el palo, ¿verdad? Entonces, ¿quién está mandando esto que suceda? Akadosh Baruj Hu, Hashem está permitiendo que suceda. Entonces, dice, yo acepto esta situación porque me lo merezco. David Amelech, el rey David, fue el que engendró al famoso rey Salomón, al rey Shlomo. ¿Quién fue el rey Shlomo? El autor del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares dicen que es el Kodesh HaKodashim, es uno de los cantos más sagrados, impresionante. Tiene Ruach HaKodesh y está precioso, y uno puede creer que es un canto, un poema de amor, pero está catalogado como el libro de los Kodesh HaKodashim, de los santos más santos, o sea, más sagrados. Y también escribió
el Proverbio y Eclesiastés. Entonces, de David Amelech, ¿quién hace? Shlomo, el rey Salomón, es el que escribe el Cantar de los Cantares, los Proverbios y Eclesiastés. Aparte, David Amelech fue el que inició la construcción del templo sagrado de Jerusalén. Él logró construir solamente el muro occidental, el Kotel Amaraví, entendiéndose ahí porque Akadosh Baruj Hu, en orden divina, le dijo que tu hijo será el que construya el templo. Sin embargo, veamos qué increíble. A pesar de que él tenía manos, bueno, él mató a Goliat, ¿sí? Que tenía manos que habían derramado sangre, digamos, y había mandado matar al esposo a Obed, al esposo de Bathsheba, a enfrentarlo en la guerra. Él construyó esta pared. ¿Cuál pared? Que es el muro de los lamentos, el cótel, el muro occidental. Y después que sobrepasó tantas guerras, tantas destrucciones, aún sigue en pie. ¿Por qué? Por el mérito de David, por todos sus hechos, por todas sus acciones, por todo lo que pasó David. Si nos fijamos, David ha sido una persona que sabe reconocer sus errores, una persona que sabe perdonar, una persona que sabe pedir perdón, una persona humilde, una persona que estuvo a punto de poder matar a su enemigo mayor y no lo hizo por respeto, por honor, por lo que quieras. Tantas cosas que el rey David nos ha demostrado, tantas enseñanzas que nos trajo, tantas bellezas que nos trajo con el libro de Salmos, tantas cosas que acabamos de mencionar, que David vive eternamente. El rey David vive eternamente, como está escrito, Melech Israel, Jai Bekayam, David, el rey de Israel, vive por siempre. Entonces, este muro ha resistido a todas las guerras, a todas las destrucciones que ha sufrido Jerusalén durante más de 2000 años y no ha sido destruido. Y queda hasta ahorita, hasta el día de hoy, como un lugar de consuelo, un lugar de tefilá, de plegaria, un lugar de devoción. Y esta es otra prueba que la pureza y eternidad del concepto de David Amelech, del concepto del rey David en el pueblo de Israel, es eterna. Porque nos deja un legado, una enseñanza. Eso que yo siempre les digo a ustedes, amigos, ¿qué vamos a llevarnos en el mundo? ¿Qué vamos a dejar aquí? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué enseñanza le vamos a dejar? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Tenemos que dejar una herencia sagrada, una herencia eterna, una herencia, no un coche, no dinero. Eso no es lo que vale en el mundo. Tenemos que dejar un legado sagrado, un legado eterno. Y eso es lo que nos ha demostrado el rey David, que nos ha dejado un legado eterno con el cótel. Es una de las señales que sigue por siempre. Y hasta el día de hoy, como un lugar de consuelo, como un lugar de devoción, como un lugar de tefilá, esta es otra prueba de la pureza y la eternidad del nombre de David y de la santidad y la grandeza de su humildad y de su grandeza. Y por último, el rey David, el David Amelech, es designado como Mashiach, digamos, por Dios. ¿Por qué decimos esto? Esto lo vemos en Shmuel Bet 22:52, donde deriva el famoso concepto que David Amelech Israel Jai Bekayam. David Melech Israel Jai Bekayam. David Melech Israel Jai Bekayam. David, el rey de Israel, vive eternamente. ¿Por qué vive eternamente? Porque de ahí nace y nacerá la simiente del Mashiach. Bezrat Hashem, Mashiach ben David, hijo de David. Entonces, a pesar de que físicamente David Amelech no existe, sus enseñanzas, su legado, su ejemplo, sus obras de los salmos, su obra de la pared eterna del Bet HaMikdash están vivas y su simiente
y siguen candentes en el pueblo de Israel, y por medio de esta simiente será la redención final del pueblo de Israel, como decimos en la famosa poesía que dice: Eliyahu Anabí Bimera Yavo Eleinu y Mashiach ben David. Eliyahu Anabí, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Agiladi Bimera Yavo Eleinu y Mashiach ben David. Eliyahu, el profeta, pronto vendrá a nosotros junto al Mashiach ben David. Y esto es lo que tenemos de David. Estas son las enseñanzas más maravillosas que nos ha dejado, ese legado. Y amigos, hagamos nosotros aprendamos de David. Dejemos un legado, aprendamos y ayudemos a que pronto llegue el Mashiach en nuestros días con nuestra teshuvá, así como David siempre llevaba adelante a Kadosh Baruj Hu. Hagamos teshuvá ahora. David Amelech no se esperaba ver cuándo Hashem lo va a redimir. No, él reconocía su error en el momento y en el momento hacía teshuvá. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, amigos. En el momento hacer teshuvá, no esperar a que a Kadosh Baruj Hu me redima. Ay, sí, reconozco mi error, entonces voy a esperar que poco a poco salir de teshuvá. No, hagamos teshuvá en este momento. Reconocemos nuestro error, tengamos el valor como David Amelech lo hizo y salgamos adelante. Luchemos y salgamos adelante haciendo teshuvá, para que pronto nosotros seamos los constructores del Bet HaMikdash, y cada teshuvá que hacemos, cada mérito que tenemos, cada mitzvah que hacemos, estamos poniendo una piedra más en el Bet HaMikdash para ver reconstruido en nuestros días y que veamos pronto la llegada del Mashiach. Amén. Su amiga Shirley Tobin Rosenthal para servirles en una cápsula más de Torah. Los quiero mucho.